Capítulo 16. A las 9 de la mañana doña Dolores, con todos sus hijos, estaba ya en el hotel. Quedaban listos los equipajes. Los franceses recogían bultos apresuradamente, pedían órdenes, y se disponían para ir a la estación. Don Juan almorzaba con tranquilidad, doña Carmen le acompañaba, María, con sus primas, daba el último toque a su traje, y los 4 mozos charlaban a la puerta del establecimiento. Procuraré, decía Juanito a Pablo, procuraré que vayas pronto, ya verás qué buenos días nos pasamos. Sin duda que tu vida no será allá tan fastidiosa como aquí. México no es París, pero ya cuidaré yo de que sea alegre para mí. Ustedes necesitan salir de la provincia. Tienen todos los jóvenes de provincia, y lo mismo pasa en Francia, cierto aire de timidez que me da risa. Parecen palomos asustados. No, no, ni un día más. Te espero. Cuando llegues, porque tu mamá y las muchachas se irán después, te irás a vivir con nosotros. Quedaremos independientes. En el primer piso tendremos Alfonso y yo nuestras habitaciones, y camparemos por nuestra cuenta. A mí no me gusta la sujeción y la tiranía de la familia. Por fortuna papá no ha gustado nunca de tenernos sujetos. Te espero, yo me daré trazas para que antes de un mes estés allá. ¿Tienes aquí novia? ¿No? Mejor que mejor. Si la tienes y me engañas, rompe esas relaciones. No te vuelvas como Alfonso. El ideal. El casto. Don Alfonso el casto le llamo yo. Que por cierto desengaño que tuvo en Niza, hace un año, todavía no levanta cabeza. Sí, corta esas relaciones, con cualquier pretexto. Ya verás. Ya sé yo cómo voy a combatir en mí la nostalgia de Lutecia. Alfonso prometió a Ramón libros nuevos. Traía muchos, de lo mejor, todo lo publicado en el último invierno, la última novela de Zola, los últimos cuentos de Catulo Méndez. Traía también libros serios. No nací, agregaba, no nací para hacer carrera. Pero me gusta leer, me gusta saber de todo. Llegó la hora de la partida. Un tranvía especial aguardaba frente al hotel, un carro elegante, tirado por 2 lindos ponis, todo ello cortés obsequio del dueño de la vía urbana, antiguo amigo de don Juan. El canónigo y don Cosme no llegaban aún. Ramoncillo fue por ellos. No tardaron en venir, y pronto estuvieron en la estación. Hervía en el andén la multitud. Llegó el tren, unieron a este elegantísimo coche, y los criados, con ayuda de unos mozos de cordel, metieron en un furgón todo el equipaje de la familia, 70 bultos. A despedir a la familia vinieron muchas personas. ¿Cuántos de estos que ahora vienen a decirme adiós, pensaba don Juan, no se dignaban saludarme cuando por primera vez me ausenté de esta tierra en busca de más amplios horizontes, en busca de fortuna, y en busca de dinero? Y ahora. Pero se mostraba cortés con todos, para todos tenía una palabra afectuosa, un recuerdo que llevaran a los suyos, una promesa, un ofrecimiento espontáneo. En el fondo del vagón charlaban los muchachos. Juanito parloteaba de lo lindo al lado de Elena, Alfonso conversaba dulcemente y en voz baja con Margarita, y Pablo y su hermano departían con María, a quien, lo mismo que a doña Carmen, habían ofrecido frescos ramilletes de gardenias. Los ociosos que pululaban en el andén miraban con impertinente tenaz curiosidad a los collantes. Algunos amigos de Pablo y Ramón los saludaban con maliciosa sonrisa, y algunos pollos ponían mirada interesante en la linda personita de Margarita. Sonó el toque de prevención. La señora y las señoritas bajaron del vagón, despidiéronse, y por el ventanillo se cambiaron las últimas frases, los últimos encargos. Partió el tren. El doctor Fernández abrió el breviario y se puso a rezar. Don Juan, quitándose el sombrero, saludó y dijo a gritos: Adiós, Lola. Antes de un mes tendrás puesta tu casa. Juan, Alfonso y María saludaban a sus primas. Contestaban todos, y el tren se iba alejando. Margot estaba triste y pensativa. Elena enjugaba sus ojos. Al salir de la estación y al subir al tranvía, ¿cuántos pasaron? Saludaron cariñosamente a doña Dolores y a sus hijos. ¿Quién es ese señor?, preguntó un transeúnte. Don Juan Collantes. Respondióle uno que pasaba. ¿No le conoce usted? Es de aquí. Es un millonario. Viene ahora de París. Es tío de los muchachos esos, de la rubia esa, y de la ciega. Ya todos estos salieron de apuros. ¿Y cómo se les han subido los millones? Del tío. Capítulo 17. Fácilmente, y como era de esperarse, dados aquel medio tan propicio y el carácter de los buenos y pacíficos habitantes de Pluviosilla, donde a falta de cosas importantes la más insignificante, y baladí suele tomar aspectos y proporciones colosales, con la rapidez del relámpago corrió la inesperada noticia de que la familia Collantes levantaba tiendas para ir a radicar en la capital de la República. Desde las verdes faldas de la colina del Recental hasta el barrio de Santa Mónica, y desde el Molino de la Esperanza hasta la ermita de San Antón, no se hablaba de otro asunto. En boticas y mentideros que los hay a docenas, y muy concurridos por gentes piadosas y discretísimas, se trataba del susodicho viaje, y se le comentaba de 1000 modos diversos.
Era para muchos motivo de burlas y de sátiras, para otros de graves y profundas meditaciones, y para todos cosquilleo de envidia y de celo, uno y otro velados, no podía menos de ser así, con dulzuras de compasión y de alegría devota, muy encaja con el buen carácter de los comentadores. Se recordó el pasado de los Collantes, se trajeron a cuento los esplendores y el auge de aquella familia, la cual, en años remotísimos, fue la primera y la más conspicua entre muchas a cual más distinguida y ameritada de la húmeda ciudad. Contaron los viejos, y de labios de estos lo repitieron personas de mediana edad, y siguieron diciéndolo mozos, pollas y niños, cómo la familia esclarecida de los Collantes vino a menos, muy a menos, allá por los años de 45 y 46, cómo don Pablo, padre de don Ramón y de don Juan, consiguió alzar un tantico su fortuna durante la invasión norteamericana, gracias, según fundadísimas sospechas, a no sé qué negocios con el yanqui, después del bombardeo de Veracruz y de la batalla de Cerro Gordo. Dijeron también, muy atrevidos y faltos de piedad, de los amores de Angustias Collantes, la hermana mayor de don Juan, gallarda como una reina y linda como un sol de oro, con cierto jefe del cuerpo expedicionario francés, en los primeros meses del 62, amores que fueron para la familia causa de discordia y desunión. De aquí provino, repetían, la enemistad implacable que separó a los dos hermanos, don Juan y don Ramón, y no meramente de negocios y operaciones de las manos muertas, como todos creían, de ahí tan graves disgustos, de ahí que en caso aflictivo, y vaya si lo fue el verse al borde de la ruina, que don Ramón no hubiese podido apelar a su hermano en demanda de salvación, de ahí la gran fortuna de don Juan por el apoyo que le prestó su cuñado, quien le puso en relaciones con el mariscal Bazaine, y en vía de hacer, como los hizo, soberbios negocios con el tesoro francés. Casóse Angustias, fuese a Francia con su marido, y a principios del 67, a la caída del imperio, fuese también a Francia nuestro don Juan Collantes, de allí volvió en el 70 con toda su familia, redondeó sus negocios, y regresó a París, donde siguió acrecentando su fortuna, la cual había subido extraordinariamente en los últimos años. Él tenía en Francia la mayor parte de su capital, y lo tenía muy bien colocado y productivo, de manera que al bajar la plata y al subir el cambio, duplicó sus riquezas. Ahora, decía, asimismo, en la sala de juego del círculo mercantil, y en algún otro mentidero, entre una mano de póker y una camonina celebrada, ahora, decía algún hombre de negocios, viejo amigo de don Juan, a quien había comprado una posesión cafetera, allá por Omealca, ahora viene a fincar todo el dinero que se tiene achocado. Y ahora es tiempo de que veamos cómo parte de esas sumas, que no son grano de anís, se utilizan aquí en Pluviosilla, en alguna obra pública, en la construcción de una casa de rastro o en la introducción del agua potable. En fin, es preciso que Juan, así nombraba al capitalista, para que todos supieran la confianza que uno y otro se tenían, es preciso que Juan haga algo en bien de Pluviosilla. Ya le hablé del asunto. Ya le hablé de eso. Yo no me duermo en casos de estos. Y Juan, que está admirado de los adelantos y de la riqueza de Pluviosilla, y muy interesado en su prosperidad, me dijo ya que se propone estudiar el punto, que el negocio le parece bueno y de fácil término, que traerá ingenieros franceses para que hagan planos, mediciones y cálculos. Pero los tertulianos y el mismo que tales cosas contaba, inclinados sobre el verde tapete dejaban a un lado tan risueños proyectos de bienestar público, y se dejaban arrastrar por los azares de la baraja. En todas partes contaban las gentes que Collantes volvería pronto a su tierra natal, a emplear sus dineros en bien de ella, pero que, hecho el contrato del rastro y de la introducción y entubación del agua, el capitalista se volvería a París. Era razón que así lo hiciera, su cuñado, el general Surville, sería, más tarde o más temprano, ministro de la guerra, y entonces qué mejor oportunidad para mayores y productivos negocios. En los círculos femeniles el chisme iba por otros senderos. Contábanse en ellos mil y mil anécdotas, se encomiaban el desprendimiento y las excelencias de Collantes, eran puesta muy en alto su caridad, y su amor a la familia de su hermano, y se envidiaba a Margarita y a la infeliz Elena. Oye tú. Charlaba una pollita, nerviosa, fea, delgada como un mango de escoba y vivaracha como una lagartija, y muy relamida, y muy suelta de palabra. Mira tú, ¿quién podrá sufrir a las Collantes cuando vuelvan de México? Si pobres como han estado, se dan ese tono, y tienen más orgullo que don Rodrigo en la horca, ¿qué será cuando puedan vestir mejor, cuando en vez de hacer vestidos y sombreros para ti, para mí y para todas las muchachas de Pluviosilla, los lleven ellas flamantes y a la última? Ellas, hija mía, eso sí, tienen muy buen gusto, y siempre lo han tenido. Dice mi mamá que antes, cuando no estaban pobres, ellas eran quienes llevaban la moda en Pluviosilla, y que de ellas aprendían todas las muchachas. Eso dice mamá, y yo confieso que tienen muy buen gusto no solo para lo que ellas se ponen, sino también para lo que hacen. Pero, no sé qué pensarás tú, no sé lo que dirás, ni si crees lo mismo, pero, ¿no es cierto que pecan de sencillas? Si a veces rayan en desairadas. No cabe duda que en la sencillez está la elegancia, pero hija, no tanto, no tanto. ¿Te acuerdas del último baile del círculo mercantil? ¿Te acuerdas del vestido aquel que llevó esa noche Carolina Andrade? ¿Te acuerdas bien? Era blanco, casi liso, sin adornos vistosos, con unos ramos de no me olvides, y nada más.
Bien, pues todos, lo mismo las mujeres que los hombres, todos alababan el vestido. Pues a mí, acaso porque tengo mal gusto, no me agradó, me pareció sin gracia, escueto, desairado. Pues figúrate, Elisa, figúrate. Si ahora las collantes son tan orgullosas, ¿cómo estarán al volver de México, protegidas por el tío? Yo, a decirte verdad, me alegro de tal protección, porque no soy envidiosa. Dios me libre de ser envidiosa, Dios me libre. Y no me apena ni me causa tristeza el bien ajeno. Pobres muchachas. De modistas a millonarias. Porque si es cierto que los millones no son suyos, cualquiera creerá que sí lo son, y como el tío es generoso, muy generoso, les dará todo lo que necesiten, y se los dará con abundancia. Con solo el apellido les bastará para entrar en la mejor sociedad. Margarita hará buen papel porque no es fea, y aunque un poquito cursi, es elegante, tiene cierto atractivo, sabe lucir su cuerpo, esbelto y cimbrador, como dijo Arturo Sánchez en aquellos versos que salieron en El Radical, y yo te lo aseguro, Margarita hará buen papel. Y se casará, exclamó la joven que pacientemente había escuchado la irrestañable charla de su amiga. Puede. Y yo creo que eso es lo que quiere doña Dolores, y por eso levanta el campo, porque aquí con lo que tiene, y con lo que le dará su cuñado, podría vivir mejor. Dice doña Lola, yo se lo he oído decir, que en Pluviosilla no hay con quien casar a las muchachas, que aquí no hay jóvenes de provecho, que aquí. Puede que tenga razón. Pero no debía decirlo ella, que si no es de aquí, porque es de Villaverde, que si no es de aquí, como si lo fuera. Aquí se casó, y aquí han nacido todos sus hijos. Lo que quiere es ver si por allá se casa Margarita con algún ricacho. Si se puede con alguno de los primos. Mira, Elisa, ya sabes que yo soy muy maliciosa y, Dios me lo perdone, se me ha metido en la cabeza que Margarita y uno de sus primos se entienden. Por Dios, Lucía. ¿De dónde has sacado eso? ¿Sacado? ¿Sacado? Alma de Dios. Alma de Dios. Pues que no tengo ojos. Ayer estábamos en la estación. Fuimos a recibir a Pepilla Sánchez, la hermana de Arturo, y allí me encontré con las Castro Pérez. Estábamos allí, cuando llegó toda la familia Collantes, que iba a despedir a sus parientes. La ciega iba muy del brazo de uno de sus primos. Es natural, Lucía. La pobrecilla no ve. Y entre tantas gentes, en medio de aquel ir y venir, la pobre Elena no podía ir sola. Bueno. Conforme. Y Margarita. Iba también con su correspondiente primo. Los primos, hija, los primos. Los primos. Por cierto que son guapos. Un poquito enclenques. Paliduchos y flácidos. ¿Dónde aprendiste esa palabrita? Ah. No me acuerdo. En alguna novela, en algún periódico, donde tú quieras. Tú me entiendes. Te la enseñaría Arturito Sánchez. Déjate en paz a Arturo. No pierdes ocasión de burlarte de él. Y no tienes razón para ello. ¿No te simpatiza? Conformes. Pero confiesa que es un muchacho de mucho talento. Pues, como iba diciéndote, son guapos, pero flácidos. Unos parisienses pintiparados. Ninguno de ellos podría llevar con éxito el traje de charro, el gallardo traje nacional. Ninguno. Y tú me entiendes. Elisa sonreía y, al parecer distraída, jugaba con el abanico de su amiga, un abanico japonés, en cuyo paisaje, tras una guía de crisantemos, sobre un fondo limitado por un volcán borroso, descendía una bandada de grullas. Pues, como iba yo diciéndote, Margarita iba con su primo, el más joven, como de 20 años. ¿Y qué palique? Amor naciente. Escena primera, el teatro representa una estación del ferrocarril mexicano. Ja. Jaja. Por Dios, Lucía. Y supongo que mi señora doña Dolores, viuda de Collantes, mi madrina, sí, mi madrina de bautismo, querrá también ver si coloca a la ciega, que la ceguera, como la pena, con pan es buena. Lucía. Lucía. Qué buena discípula han sacado en ti las Castro Pérez. Déjame. ¿Dices que soy suelta de lengua? Pues déjame. Yo soy así. Es mi modo, mi manera. Yo no pude oír nada de lo que iban conversando Margarita y el primito, pero me lo imagino. Los muchachos son guapos, elegantes, distinguidos. Una ropa. Por supuesto. Como hecha en París. Y la hermanita. Ni fea ni hermosa. Pero, eso sí. Un figurín. Qué corte y qué tela la de aquel vestido. Qué sombrero. Qué guantes. Guantes de Suecia. En otras partes, entre las señoras mayores, se comentaba el caso por modo más serio. Envidiaban a la viuda de Collantes, mas no se manifestaba la envidia de manera franca. Doña Dolores debía considerarse feliz. ¿Qué más deseaba? Tenía asegurado el porvenir, casaría a Margarita, Pablo haría fortuna, Ramoncillo lo mismo, Elena. La pobre ciega viviría tranquila. Después se comentaba el término plausible de aquella división de los Collantes, tan añeja y enojosa, división sabida por todos los moradores de la tórrida ciudad.
Se hablaba, como era obligatorio, de los amores de Angustias Collantes con el oficial francés, un hombre hermoso, de noble apostura militar, y salían de boca de las damas mayores recuerdos de felices años, memorias de la intervención y del imperio, y no faltaron brillantes descripciones de fiestas, giras y saraos ofrecidos a las señoras de Pluviosilla por la oficialidad extranjera. Fiestas, giras y saraos elegantes y deslumbradores, de los que ya no se ven en estos tiempos democráticos. Y aquel baile magnífico, sin precedente ni semejante, con que las damas de Pluviosilla obsequiaron a la emperatriz Carlota. ¿Y aquel otro con que el monarca obsequió a la buena sociedad de Pluviosilla? En ambos bailes hizo alarde de su belleza Angustias Collantes. ¿Qué lujo desplegó en ellos? Tal de bella y de elegante estaría, que la emperatriz al terminar la cuadrilla de honor tuvo para la joven frases de elogio y de sincera admiración. En otros círculos, entre los monopolizadores de la propiedad urbana, entre los ricos que no gustan de pagar impuestos, por mucho que estos sean para ellos motivo plausible de medros y lucros, y como si los gastos públicos hubieran de ser hechos por arte de birlibirloque, entre los jiferos enriquecidos, y entre los comerciantes dados al fraude, la llegada del millonario y los proyectos que se le atribuían habían puesto inquietud y alarma. Si era cierto, como parecía serlo, al decir de los íntimos amigos y de los parientes de Collantes, este quería emplear en Pluviosilla fuertes caudales, y contratar la obra de la casa de rastro, que algunos novedosos decían ser muy necesaria por motivo de higiene y de salubridad pública, y para aumento del erario municipal, burlado diariamente, si Collantes, haciendo uso y poniendo en juego recomendaciones de arriba, contrataba también la introducción y entubación del agua potable, sin duda alguna que el ayuntamiento, para emprender tales obras y cumplir los compromisos que con el millonario contrajera, tendría que subir el impuesto sobre la propiedad urbana, y la organización del matadero, y con ella la sujeción de los jiferos a un reglamento estricto, el cual, hecho bajo la influencia del natural entusiasmo que despertaría tan importante mejora, sería severísimo, las ganancias de algunos en lo futuro irían a menos. Y si, como era de esperarse y de temerse, las cosas no paraban allí, y al opulento e inoportuno Collantes se le ocurría avenar la ciudad, obra que costaría algunos cientos de miles de duros, tal vez más de 1.000.000, y si se hacía el tal avenamiento, los impuestos serían todavía más. ¿Qué sería entonces de Pluviosilla, la rica, la próspera, la Manchester de México? Y tales temores, tales inquietudes, y tan repentina alarma se traducían en rudo encono contra don Juan Collantes, quien pensaba en todo, menos en mataderos, aguas potables, entubaciones y avenamientos, y de él se contaban tamaños horrores, que era un aventurero, un arbitrista cínico, que intentaba arruinar a sus paisanos, y a quien querían explotar los que se decían sus amigos íntimos y hasta parientes suyos, parientes lejanos, sí, pero parientes. Estos, como el millonario era listo y no se dejaría sacar los duros, por lo menos medrarían a la sombra de él, y ya procurarían contra su egoísmo genial ir al consejo el año venidero para hacer el chanchullo. Decían pestes de Collantes. A uno se le ocurrió que el millonario debía su fortuna a una casa de juego, que era en París centro de afamados tahúres y de griegos muy conocidos. Uno lo dijo y 30.000 personas lo repitieron. Lo creyeron. Y la cosa no paró allí, ni era posible que allí parase, el radical anduvo de lo más discreto. Temeroso de que más tarde se le escapara alguna subvención, no dijo palabra del negocio. El contemporizador, órgano de las clases populares, se limitó a consignar en su gacetilla que se hablaba en la ciudad de ciertos proyectos que reclamaban mucha atención del cabildo. Pero el Siglo de León XIII, periodiquito muy salado y valiente, muy erudito y devoto, en su florilegio semanal, hizo algunas insinuaciones maliciosas, por sugestión y consejo de algunos propietarios asustadizos. Las obras esas proyectadas, decía al pie de una coplilla de Iriarte, merecen maduro acuerdo del honorable. Aunque no tan urgentes, como dicen por ahí algunas personas más entusiastas que reflexivas, y más impresionables y amigas de novedades que amantes del terruño, y acaso deseosas de favorecer sus propios particulares intereses más que la conveniencia pública, se imponen, no debemos negarlo. Lo que si negamos, a fuer de imparciales periodistas, cuyo lema es no transigir jamás con el error, es la urgencia que algunos individuos les atribuyen, a título de que las consideran como exigidas categóricamente por la higiene y la salubridad públicas. Perdónenos el atildado escritor peninsular que recientemente, y en un diario de la capital de la República, ha tratado de este asunto en elegante y castiza carta, no opinamos como él. Lo que en tantos años no se ha echado de menos en Pluviosilla ni ha sido causa de epidemias, ¿por qué se ha de hacer ahora sin reflexión y sin reposo? Esperemos, y que el ayuntamiento, que cuenta en su seno hacendistas, banqueros, jurisconsultos, doctores en medicina e ingenieros, no se precipite y se eche encima deudas que le obligarán a aumentar su presupuesto de ingresos, con gravamen, muy oneroso para propietarios y comerciantes. No son tan urgentes las obras en cuestión.
Tiempo hay de emprenderlas con dinero del erario municipal, el cual no tiene ahora fondos de reserva, pero los tendrá más tarde, los tendrá mañana, cuando Pluviosilla, la Manchester de México como acertó a llamarla un meritísimo vecino suyo, probo industrial de grata memoria, mire desarrollados todos los elementos de riqueza con que la favoreció pródigamente el cielo, cuando, pasada esta época de transición, aproveche Pluviosilla, como ha debido y debe aprovecharlas, su opulencia fluvial y las innumerables caídas de sus ríos, tentadoras, y como un imán, para la industria fabril. Nuestro lema es, no transigir jamás con el error. Alerta, honorables ediles. No os dejéis sorprender. El escritor peninsular no contestó, y como el señor Collantes no se ocupaba en tales proyectos, el odio despertado por tales díceres fue a chocar contra doña Dolores y sus hijos. ¿Cómo los traían en lenguas? Cómo su noble conducta y su limpia fama anduvieron en labios de aquellos gratuitos malquerientes, a quienes, como al bueno de don Alonso de Quijada, se les hacían gigantes los molinos de viento. Capítulo 18. Al otro día de la partida de don Juan, cuando ni doña Dolores ni sus hijas se daban aún cuenta de todo lo pasado y de lo que se había resuelto, cuando la buena señora principiaba apenas a buscar en la calma, y en el reposo del hogar sosiego para su corazón y tranquilidad para su espíritu, cuando poseída de profunda pena y presa de hondísima zozobra, pensaba con tristeza, y hasta temerosa, en su salida de Pluviosilla, la buena ciudad donde habían pasado varios años de su niñez y casi toda su juventud, donde había conocido a don Ramón, a quien había amado con toda el alma, con ese amor que llena toda una existencia, y que no deja en el corazón lugar para otro afecto semejante, donde se había casado, donde habían nacido todos sus hijos, donde había sentido el mayor de los dolores al perder a su primogénito, donde había vivido largos y felices años, rodeada de cuanto una noble mediocridad pudo proporcionarle, de todos estimada y querida, objeto de sólido respeto y de merecidas consideraciones, cuando la excelente viuda consideraba que, pronto, dentro de unas 8 o 10 semanas, que pasarían tan rápidamente como unas cuantas horas, tendría que salir de aquella casita donde tanto había padecido y donde tanto había llorado, visitas y más visitas fueron a aumentar su dolor. Fueron las primeras en ir a verla, unas amigas de la juventud, en todo tiempo fieles y cariñosas, siempre afectuosas con ella lo mismo en épocas de felicidad y de abundancia que en aquellos últimos años de pobreza y de amargura, dos amigas, unas buenas señoras, ambas solteras y pobres desde que doña Dolores las conoció, que fueron para la familia de don Ramón Collantes, durante la enfermedad de éste, y en los días en que Ramoncito se vio al borde del sepulcro, como dos ángeles de incomparable caridad. Si buenas fueron siempre con Dolores en días prósperos y alegres, en los días aciagos y de aflicción dieron muchas, y supremas muestras de la alteza de su alma y de la bondad de su corazón. Instaladas en la casa, tomaron desde el primer momento la dirección de ella, para dejar a doña Dolores y a sus hijas cerca del enfermo. Y no se limitaban a esto, lo mismo se entendían con Filomena, con la desinteresada Filomena, prodigio de abnegación, de fidelidad y de cariño, y lo mismo atendían a las pocas personas que acudían a condolerse de los infortunios de aquella casa, que cuidaban al enfermo, le consolaban, le daban ánimo y aliento, o se pasaban las noches velándole el sueño, y atentas a su llamado o a sus quejas. Las buenas señoras Pradilla, que así se llamaban, fueron las primeras en llegar. ¿Qué dicen ustedes? Díjoles doña Dolores. Nos vamos. Nosotras, respondió la mayor, de nombre Asunción, vamos a sentir a ustedes mucho. Ayer se lo dije a Teresa, ¿cómo vamos a echar de menos a Lolita y a las niñas? Pero comprendemos que así convendrá, que sin duda Dios lo tiene dispuesto así. Yo lo agradezco mucho. Mucho les agradezco todo. Pero, díganme, ¿creen ustedes que hice bien en aceptar las propuestas de mi cuñado? Mucho nos ha sorprendido la noticia, replicó Teresa, porque, como usted sabe, estábamos en antecedentes. Oigan ustedes. No sé por qué me causa miedo el viaje que voy a hacer. Pero ustedes no saben lo que ha pasado y lo que se arregló con Juan. Óiganlo ustedes. Doña Dolores, con noble franqueza, con la mayor sinceridad, comunicó a sus amigas todo, y terminó manifestando sus temores para lo porvenir. Me da miedo, mucho miedo, ir a vivir a esa ciudad, en la cual no he estado más que de paseo. Y con mi pobre Ramón. La infeliz señora, llenos de lágrimas los ojos, casi sollozante, se detuvo, secó su llanto, y prosiguió. Sí, Teresa, tengo miedo. Me parece que allí me esperan grandes desgracias. Cada vez que pienso en quitar casa, me da un vuelco el corazón. El bullicio de México va a tener para mí ruidos y estruendo de tempestad. Además, aunque estarán allí mis hijos, voy a sentirme como en un desierto. Me imagino que he de verme obligada a ir frecuentemente a casa de Juan, a sus comidas, a sus fiestas. Figúrense ustedes. Fiestas, banquetes. Todo eso ya pasó para mí. ¿Pero qué he de hacer? Estas pobres niñas no se han de pasar la vida entre las cuatro paredes de su casa, convertidas en capuchinas. Además, la dama iba a manifestar otros temores que allá, en lo más profundo de su corazón, solían removerse, pero su discreción la detuvo. Iba a decir que, ¿acaso el afecto de su cuñado no sería durable, que se le acusaba de tornadizo, que, tal vez, le había prometido demasiado?
Alejó de sí tales ideas y tamaños recelos, y agregó. Ya se lo dije al señor Fernández, el señor Fernández es, aunque él diga lo contrario, el que ha arreglado todo esto, que no me gusta ni me ha gustado nunca vivir en grandes ciudades. Pero me hizo tales y tan juiciosas observaciones, me dio tan buenos consejos, y me hizo ver que esta ida a México aseguraba el porvenir de mis hijos. Ustedes lo saben mejor que yo, en Pluviosilla, con toda su grandeza fabril, con toda su prosperidad siempre creciente, no tiene porvenir la juventud, antes al contrario, con qué facilidad se pierden los jóvenes. Hay mucha libertad de costumbres, el vicio cunde como mala hierba. Pablo se pasaría años y años sin que le aumentaran el sueldo, Ramón acabaría la carrera. Y se quedaría, aunque saliera un buen abogado, también años de años sin gran clientela. ¿Cuántos hijos de Pluviosilla, y muy listos y muy honrados y muy inteligentes, han tenido que ir a buscarse la vida a tierras distantes? En cuanto a las niñas, la pobre Elena no se casará, pero mi Margarita, mi buena Margarita. Yo no quiero ni deseo verla casada. Pero, si se ha de casar, que haga una buena elección. Aquí, triste es decirlo, no hay mucho donde una joven como Margot pueda elegir. Pues bien, con esto y todo, yo preferiría no salir de aquí. Que los muchachos se fueran. Pero mi deber es estar con ellas. Pablo es un buen muchacho, trabajador, sin vicios, Ramoncito es aplicado, estudioso, bueno, jamás me exige nada, con todo queda conforme, siempre está contento. Los dos, el Señor los bendiga, son muy buenos hijos. Yo debo estar siempre cerca de ellos. Una ciudad como México ofrece 1000 encantos, tiene 1000 peligros, y pone muchas tentaciones a la juventud. Las buenas amigas concedieron toda la razón a doña Dolores. También temían la volubilidad de don Juan, y también recelaban de su carácter tornadizo, pero no se atrevieron a manifestar sus temores y sus recelos, en vista de que la pobre y afligida señora se hacía lenguas de su cuñado, y no cesaba de alabar a doña Carmen, y de poner por las nubes a sus sobrinos. Teresa y Asunción, al despedirse, ofrecieron volver, y aunque tenían en su casa no pocos quehaceres, las pobres vivían de coser, prometieron venir a ayudar a su amiga en la ruda faena de hacer bultos y embalar cosas. No todas las visitas trajeron el mismo interés que aquellas buenas mujeres, ni acudieron a ofrecer desinteresadamente sus servicios. Cuántas y cuántas gentes solo fueron a tomar noticias, a comentar chismes, y a adular a la familia Collantes, a la cual creían ya en el pináculo de la dicha. Qué de personas que al ver arruinado a don Ramón le volvieron la espalda, y que después, a la muerte de éste, no tuvieron para su viuda y para sus hijas ni una buena palabra consoladora, fueron esta vez a la casa llenas de curiosidad y de envidia, ansiosas de saberlo todo, para salir a contarlo, y prometiéndose explotar alguna vez, tarde o temprano, a quienes, como salidos de una tumba de miseria parecían surgir redivivos al esplendoroso ambiente de la riqueza. Concha Mijares fue una de ellas. Qué cariñosa con su madrina. Qué jovial y dulce con Elena y Margarita. Al despedirse esa tarde, dijo, entre mimos y salamerías. Madrina. Madrinita. Estamos en junio. Ahora verá usted. ¿Cuándo se van ustedes? No sabemos, hija. ¿Acaso dentro de un mes? La polla, precipitadamente, se acabó de calzar el guante de la mano derecha y, sin abrochárselo, contó uno por uno los meses, diciendo. Ustedes estarán allá a principios de julio. Pues bien, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre me tendrán ustedes allá. En septiembre principiará la ópera. Iré a las fiestas patrióticas. El 11 o el 12 estaré allá. Y, desde hoy se los digo. Me iré a vivir con ustedes. Me ponen una cama en la alcoba de las niñas. Tan contenta. Subiremos, bajaremos, me llevarán a la ópera. A oír a Tamagno. Dicen que es divino. Divino. Pero, hija, replicó la señora. ¿Quién sabe si nosotras estaremos para óperas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Allá voy. Ya saben que yo, con este carácter tan alegre que Dios me ha dado, soy capaz de alegrar un entierro. Las señoritas acompañaron a Concha hasta la puerta. La polla siguió conversando allí, y por fin, terminó exclamando. Ah, hipocritillas. ¿Y cómo no dan parte? Ya sé que. No, mejor es callar. ¿Qué? Preguntó Elena. ¿Qué cosa? Dijo Margarita. Ya sé. Di, mujer. Prorrumpió impaciente la blonda niña. Di. Suplicó la ceguezuela. Pues diré. ¿Me obligan a ello? Pues diré lo que dice una comedia que estamos ensayando en la casa de Arturo Sánchez. E interrumpiéndose divagada, continuó. Ah. ¿No les había dicho nada? Pues vamos a hacer comedias. Yo tengo papel en la obra principal. Figúrense ustedes. Un papel de bachillera, yo que soy de una maravillosa ignorancia. Voy a hacer un monólogo de Blasco, día completo. Tengo que salir en traje de baile. Pero, en suma, Concha, interrumpió Margarita, ¿qué es lo que sabes, lo que nos ibas a decir, y lo que dice la comedia esa? Ah, se me olvidaba. Y abrazó, y besó a Margarita, y acarició y besó también a Elena. ¿Qué?
Primos que llegan y amores que se enredan. Adiós. Adiós. Y se fue. Capítulo 19. En toda la población no se hablaba más que de la próxima partida de la familia Collantes, y muchas personas se preparaban a comprarle, por una bicoca, útiles y muebles domésticos que, en circunstancias tales, suelen ser vendidos a bajísimo precio. Doña Carmen no había puesto en venta cosa alguna, ni había dicho que vendería nada, pero, a pretexto de comprar algo, iban y venían gentes, y aquella casa, de ordinario tranquila y silenciosa, y donde, desde el fallecimiento de don Ramón, no sonaba el piano, y cuenta que tanto Elena como Margarita eran habilísimas tocadoras, parecía iglesia franciscana en día de porciúncula. Aquello era un suplicio diario para doña Dolores y para sus hijas. Ya me tienen cansada estas gentes, decía Margarita, siempre que se veía obligada a recibir a alguna persona. Ya esto no se puede sufrir. No parece sino que hemos puesto papeles en cada esquina, y que hemos hecho saber al vecindario, por voz de pregonero, que nos vamos pronto, y que vamos a sacar a pública subasta todo cuanto tenemos, todo, hasta la dulce esperanza de ganarnos el cielo. Otros iban a tomar lenguas, fingiendo que, necesitados de mudar de casa, y sabedores de que aquella sería desocupada en breve, iban a verla, por si acaso les convenía. De estas personas fueron las Castro Pérez, quienes llegaron acompañadas de don Quintín Porras, el cual había venido de Villaverde con el único objeto de presentar sus respetos al señor don Juan, su buen amigo y poderdante. No eran las Castro Pérez muy de la devoción de las Collantes. Recién llegadas a Pluviosilla, y con motivo de un concierto organizado por la conferencia de la parroquia, y en el cual tocó Margarita, y tocaron el piano las Castro Pérez, las Collantes hicieron amistad con ellas, pero el carácter de estas, su frivolidad no amenguada con los años, su ligereza para hablar de todos, recrudecida en ellas por desventuras domésticas, no placieron ni a doña Dolores ni a sus hijas. Una y otras resolvieron alejarse de sus nuevas amigas, se alejaron, y el fallecimiento de don Ramón vino a completar el alejamiento de modo definitivo. Las Castro Pérez no se dieron por entendidas de la conducta de las señoritas, pero en distintas partes, en casa de las López, en casa de Arturo Sánchez, en donde concurrían a diario, y en la casa de Concha Mijares, la monologuista, dijeron, y decían horrores de las pobres muchachas. De orgullosas, altivas, tontas y cursis, no les bajaban un punto. Llegaron con Porras, quien, según su costumbre, se mostró fino, cortés, afable y discreto, y mientras sus amigas charlaban, preguntaban e inquirían cuanto les pareció conveniente acerca de la partida de la familia, él veía, oía y callaba, se hacía la gatita mansa, y se imponía de todo. Llegó en su corrección hasta desaprobar con un gesto ciertas indiscretas insinuaciones de las Castro Pérez, movió la cabeza como diciendo, «¡Qué criaturas! No tienen remedio», y siguió en beatífica contemplación, atusándose los bigotazos, como un felino que se limpia la jeta amodorrado. Pero tanto doña Dolores como sus hijas hablaron poco respecto de su viaje. A todo respondían con monosílabos, procurando no aflojar el ovillo. Dijeron que, si acaso, el viaje sería hasta pasado el invierno, que por ahora no pensaban en vender nada, y que probablemente se llevarían todo. Pero Margarita estaba impaciente, y al despedirse el tabelión y sus compañeras, apenas abrió los labios, como para hacer comprender que aquella visita no había sido de su agrado. Ya doña Dolores se había puesto a la obra. Silenciosamente, poco a poco, y ayudada por Asunción y Teresa principió a empacar cosas y muebles del comedor. Más vale, decía, llevarse todo esto que malbaratarlo. Algo debía la familia, 2 o 3 meses de renta de casa, y un pico de 30 o 40 pesos en el comercio, en una tienda de telas y sedería donde las señoritas compraban cuanto necesitaban para los vestidos que hacían. No parecía sino que las Collantes iban a desaparecer por ensalmo, y que se irían sin liquidar sus deudas. Doña Dolores pagó todo. Entonces el dueño de la casa, que no creía en el aplazamiento del viaje, exigió la pronta desocupación de ella, por tener quien la quisiera con insistencia, y le ofreciera el doble de lo que al presente rentaba cada mes y, además, se comprometía a tomarla en arrendamiento por 6 años, corriendo por cuenta del inquilino reposiciones y pago de impuestos. Doña Dolores manifestó que a lo más permanecería en aquella casa 2 meses. El dueño insistió en la desocupación, y como esta no era posible en tan corto tiempo, la dama se vio obligada a pagar cuanto le pedían, esto es, el doble de cuanto desde hacía 3 años había pagado, y solo 2 veces con algún retardo. Las señoritas tuvieron que comprar telas y cintas, fueron a la tienda, volvieron a su casa de lo más contrariadas, todo había subido de precio. Lo que antes valía 5 duros, ahora, para ellas valía 10. El tendero y el propietario tenían razón, creían que a la familia Collantes le había caído el gran premio de la Lotería de Madrid, o por lo menos el de la Lotería Nacional, esto es, que de un día para otro, había enriquecido hasta la opulencia. Pronto doña Dolores se dio cuenta de lo que pasaba, ordenó a Pablo que renunciara a su empleo, aceleró el trabajo, a fin de estar lista para irse, y escribió a su cuñado la siguiente carta. Querido Juan.
Me apresuro a escribirte, a pesar de que no he recibido carta tuya, para informarme de la salud de ustedes y saber si llegaron sin novedad, si están contentos y si alguno no se ha enfermado en ese México, donde hay tantos tifos y tantas pulmonías. Si alguno se enferma, por telégrafo me lo avisas para ver si en algo puedo servirles. Me estoy imaginando que ni Carmen, ni María, ni los muchachos estarán contentos en esa ciudad. Para los que vamos de aquí es muy bonita, pero para los que vienen de París parecerá muy fea. Conforme a lo que arreglamos, ya Pablo se separó de la fábrica. Mucho lo han sentido los jefes. Querían aumentarle el sueldo con tal que se quedara, pero mi hijo no quiso. Como lo que ha de ser tarde que sea temprano, ya estoy quitando la casa. Creo que para fines de junio, que ya está encima, pues mañana es día último. Por cierto que la función del mes de María va a estar muy solemne en Santa Marta, de manera que procura, si en ello no te soy molesta, buscarme la casa. Recuerda cómo la quiero. Nada de lujos, hijo, que para lujos no estamos, y que sea limpia y sana. Que averigüen si en ella no se ha muerto alguno de tifo. La mesada puedes mandármela por el Express Wells Fargo. Tal vez necesite más dinero para algunos gastos indispensables, porque con lo que me dejaste acaso no me alcance para ciertos gastos. Si lo necesito te escribiré, aunque me dará pena molestarte. El padre Antisegui me encarga que te salude. Dice que a tus oraciones se encomienda. Mil cosas de todos para ti, para Carmen, para María y para los muchachos. Nuestros recuerdos al doctor Fernández, y al señor Linares. Dile que nos dijeron unas amigas de Villaverde que su pariente y tocayo estuvo enfermo, pero que ya está bien. Sabes que te quiere tu agradecida cuñada. Dolores. PS a Carmen que me mande los rosarios de Lourdes que nos ofreció. Ya sabes la casa, calle Quinta de Santa Marta, número 12. Capítulo 20. Las campanas de Santa Marta repicaban alegremente. ¿Y cómo no habían de repicar así en vísperas de fiesta tan solemne? Al día siguiente, el último de mayo, había de celebrarse en el aristocrático templo de los jesuitas, la conclusión del mes de María, y como de costumbre si la función de la mañana sería verdaderamente clásica, no menos había de serlo, en la tarde, la distribución final. El capellán de Santa Marta, lo mismo que su compañero, el padre Antisegui, eran personas de esas que saben hacer las cosas, y las hacían por modo tan serio y tan grave y tan suntuoso, que las funciones de su templo causaban celos a los clérigos de la tórrida ciudad, y ponían envidia en los capellanes de las demás iglesias de Pluviosilla. Ya se ve solían decir los envidiosos como que para los padres de Santa Marta todos los ricos tienen la caja abierta. Así nuestro galgo las pesca. Lo cierto es que los excelentes padres de la compañía nada pedían para ellos, que todo era para su iglesia, y que se gastaban el dinero con tino y habilidad, que sabían guardar y conservar cuanto les daban o adquirían para su templo, y que empleaban acertadamente el dinero. Por ese motivo siempre tenían con qué adornar sus altares, y por eso eran tan espléndidas las funciones de Santa Marta. Allí todo lo hacían los padres auxiliados por los sacristanes, y allí no ponían mano beatas caprichosas e intrusas. El culto en Santa Marta no tenía rival en toda la ciudad. ¿Qué había de tenerle? Si de ordinario era decoroso y decente, en las grandes solemnidades, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, en los días principales de la Semana Santa, en la festividad de los Dolores de Nuestra Señora, el Viernes de Lázaro y la noche de Navidad, el templo aparecía magnífica y regiamente decorado, los maitines y la misa revestían cierta severa solemnidad, cierta majestad incomparable, que hacían por extremo simpáticos los ejercicios piadosos y grandemente amables las prácticas religiosas. Dicho queda que en aquel templo concurrían las señoras más distinguidas, caballeros muy principales y las señoritas más hermosas y elegantes. Unas y otros tenían en los capellanes de Santa Marta discretos amigos, prudentes, virtuosos consejeros y sabios confesores. Que mucho que fueran tan queridos y que para cualesquiera obras, para todas las fiestas y para todas las hermandades contaran con la cooperación, y el auxilio de las personas más conspicuas de Pluviosilla, sin que por esto no fuesen respetados y queridos de las demás clases sociales, hasta las más humildes, las cuales tenían en los excelentes jesuitas cariñosos y caritativos protectores. Muy diligente andaba Margarita ese día. Tempranito se fue a Santa Marta. Fuese con Elena, a eso de las 6 de la mañana, para oír la misa del padre Antisegui, buen madrugador, como buen jesuita, y para recibir el pan eucarístico. Volvieron a las 8, se desayunaron, y otra vez a la iglesia. Yo iré esta tarde, decía doña Dolores. Pues yo ahora y esta tarde, replicaba la blonda señorita. ¿Acaso sea esta vez la última que asista yo en Santa Marta a la fiesta de este día? En Santa Marta hice la primera comunión, y allí fue depositado el cadáver de papá. Esa iglesia tiene para mí tan dulces recuerdos. Y se fue. Pero, eso sí, a las 12 ya estaba de vuelta. Cuando llegó ya la esperaban 3 amigas, Lupe Castro, Marta Pérez y Clara Ferrer. Conchita Mijares le había ofrecido ir, pero la esperaron inútilmente, el teatro casero de Arturo Sánchez la traía llena de quehaceres.
Las tres amigas de Margarita, compañeras de colegio, condiscípulas suyas, y como ella hijas de María, y asociadas diligentísimas de la Guardia de Honor y del Apostolado de la Oración, aguardábanla impacientes, entre muchos cestos de flores, azucenas, solamente azucenas, azucenas blancas, acabaditas de cortar, y frescas, fragantes, embriagadoras, destinadas todas ellas a la distribución final del mes de María. Mudóse Margarita de vestido y volvió precipitadamente al corredor. El altar está lindísimo. Ya se lo dije al padre Antiselli. Entiendo que no le faltan flores, pero mandaremos algunas más frescas para los tibores de la escalinata. Las que están puestas allí me parecen marchitas o languidecientes, como que anoche y esta mañana han estado entre más de 100 bujías. Los candelabros esos que regaló el señor Fernández, ¿y qué candelabros? Tienen muchos arbotantes, como 30, y cada arbotante sostiene 2 velas. Figúrense ustedes, muchachas, si habría calor bastante para que se marchitaran las flores. Margot, replicó Clarita Ferrer, una chiquitina vivaracha, lista, inquieta y nerviosa, en cuyos ojillos negros y luminosos centelleaba insaciable curiosidad, y en cuyas pupilas parecían asomar diablillos traviesos. Margot, ¿qué te hablo? Estás mal informada. ¿Dices que esos candelabros de cristal los regaló el señor Fernández, el papá de tu amiga Gabriela, la sobrina de ese señor canónigo que dijo el otro día la misa de difuntos? Pues si tal te han dicho, te engañaron. Esos candelabros, interrumpió Lupita Castro, una morena altiva, de tez tostada, airosa de porte y de ardoroso mirar, esos candelabros tienen su origen novelesco. Conozco esa historia. Deja que yo la cuente, que la sé muy bien. Saltó diciendo Martita Pérez, una rubia desteñida, de ojos garzos faltos de expresión y muy dada a los relatos sensibleros. No, replicó Clarita Ferrer, que he de contarla yo. Yo la he de contar. Si vas a leer páginas de ajena vida, y páginas que deben quedar ignoradas. No, por Dios. Nada de eso, Margot. Nada de eso. Ya sabes que no me gusta comer prójimo. Muy al contrario de lo que te supones. Lo que voy a decir honra mucho a quien hizo el obsequio de esos candelabros. Bien, contestó Margarita, pero sin mentar nombres. Entiendo, se dice el milagro pero no el santo. Conformes. Pues, en pocas palabras, unos novios. Ella de aquí, y linda como un sol, él extranjero y guapo, él como loco, ella lo mismo. Las familias de ambos muy contentas, como que él valía tanto como ella, y la pareja resultaba encantadora. Él, por deberes de su profesión y por anteriores compromisos, era francés e ingeniero, tuvo que irse a Europa. De allí pasó a África, a las obras del canal de Suez. Y no volvió. En vano le estuvo esperando. Ella. Ya se me iba a escapar el nombre. Nadie dio aviso de que el gallardo caballero había muerto, como dicen las novelas, en las arenas líbicas. Y... Bueno, ¿y los candelabros? Preguntó Margarita. Los candelabros fueron comprados con una joya que la señorita había recibido en años felices, y regalados a la Virgen de los Dolores, en memoria del ausente. Enteradas. Exclamó Margarita. Ahora, a trabajar. Y las 4 señoritas, con ayuda de un criado, principiaron a separar las flores. Apartaron primero las más hermosas varas, aquellas que tenían 4 o 5 azucenas, cuyas copas alargadas y niveas acababan de abrirse, después las que habían de ser colocadas en los tibores, y al último aquellas que las chiquillas habían de llevar en la procesión. El resto sería ofrecido ante el altar, en cada misterio del rosario, y a cada invocación de la letanía lauretana. Margarita y sus amigas clasificaron las flores, despojando de hojas los tallos y desechando las amarillentas o marchitas, que eran pocas. Todo fue colocado nuevamente en los cestos, rociado con agua fresca, y remitido a Santa Marta. Durante esta poética, aunque penosa faena, Margarita estuvo silenciosa. No sabía darse cuenta del presentimiento que la tenía sobresaltada, ni de la honda tristeza que llenaba su corazón, y que se iba señoreando de su alma. ¿Eran memorias infantiles, recuerdos de la niñez, traídos a su mente por la fiesta del día? Se acordaba de los días en que con otras chicuelas de su edad, vestida de blanco como las otras, y luciendo el velo de las vírgenes y el vestido blanco de las desposadas, concurría en Santa Marta llevando haces de lirios. Allá en el fondo de su mente, entre sombras y nieblas, flotaba indecisa, vaga y misteriosa claridad, cierto albor de aurora que a las veces crecía y se hacía distinto, pero que de repente se perdía entre gasas obscuras para volver luego a aparecer y borrarse enseguida. Y el corazón le palpitaba agitado e inquieto como si estuviera sobrecogida de espanto. Así durante su dilatada labor. Al concluir respiró ampliamente y se sentó a descansar, mientras sus compañeras hacían el envío. Entonces cerró los ojos, ansiosa de descubrir algo en aquella claridad misteriosa de su pensamiento. ¿Qué vio? ¿Qué miró? Dulce sonrisa pasó como un relámpago por los labios de la doncella. Cosa más rara, pensó. Si me habré embriagado con el aroma de las azucenas. Me parece que he visto dibujarse, a través de ese albor cambiante, la figura de Alfonso. Pero, ¿por qué tanta tristeza? No parece sino que estoy delirante.
Vaya. Como si hubiera tomado opio. Y risueña y jovial, invitó a comer a sus amigas. Sí, sí, sí. Afirmaba. Comerán acá, nos harán compañía, y después nos iremos a Santa Marta. Necesitamos llegar a buena hora para la colocación de las niñas. Las señoritas accedieron al ruego de su amiga. Margarita seguía siendo presa de tristes presentimientos, y no quería quedarse sola con su familia. Necesitaba a su lado personas bulliciosas que la distrajeran, y que apartaran de su mente aquellas fúnebres ideas que la tenían sobresaltada. Ven, Lupe, dijo cariñosamente, abrazando a su amiga y llevándola hacia el comedor. Ven, ya me contarás ahora, durante la comida, y punto por punto la novela de los candelabros.